Hola mis amores, buenos días, mis niños en el día de hoy. Espero que pues todos se encuentren bien, que estén juiciosos en casita, trabajando con ayuda de los papitos. Sabemos pues que este ha sido un proceso pues en el cual nos estamos adaptando, pero yo sé que ustedes son niños muy inteligentes, niños muy responsables que van a cumplir con todas las actividades que nosotros los teachers a diario les preparamos con mucho amor, con mucho cariño y con mucha dedicación para que ustedes desde casa reciban pues la mejor información de toda la temática que trabajamos, que deberíamos pues de trabajar en el colegio, pero sabemos que pues estamos pasando por momentos difíciles y en estos momentos nos ha tocado desde casita. Mis amores, en el día de hoy, la clase que corresponde a hoy en sociales, vamos a trabajar el learning número 2 que corresponde a Grecia clásica. Este learning recordamos que hace parte de nuestro segundo periodo académico. Mis amores, Grecia clásica, en primer lugar, vamos a partir del concepto de Grecia. Nos dicen que Grecia clásica fue una unidad cultural vinculada por la lengua, la religión, el arte y la filosofía. En el siglo V a.C., dos ciudades muy importantes como lo fue Atenas y Esparta conformaron dos modelos políticos diferentes. Entonces, mis niños, es importante tener en cuenta estas dos ciudades, Atenas y Esparta, porque fueron las dos ciudades que generaron bastante, digámoslo así, indisciplina o bastante conflicto durante el periodo de Grecia clásica. Grecia clásica abarca desde el año 500 al año 490 a.C. hasta el año 323 a.C. Por lo tanto, mis amores, es importante entonces estudiar todos esos sucesos históricos que se dieron durante la época de Grecia clásica. Uno de esos sucesos históricos fueron las llamadas guerras médicas. Las guerras médicas fueron una serie de enfrentamientos entre la polis griegas y el imperio persa. En segundo lugar, estas guerras comienzan cuando las polis griegas, dirigidas por Atenas, acuden al auxilio de las ciudades de Asia Menor. Entonces, mis amores, estas guerras médicas se dan porque las polis que tenían mayor desarrollo económico, es decir, las polis griegas en esa época tenían un mayor desarrollo político, económico y cultural, entonces ellas tenían el dominio de todo esto. Sin embargo, a finales del siglo VI, estas polis griegas se ven amenazadas ¿por quiénes? Por el imperio persa. Entonces ahí empezaron a chocar y empezaron a tener guerras. Por otra parte, estas guerras médicas tuvieron tres momentos importantes, así que todos atentos a los tres momentos importantes de las guerras médicas. El primer momento fue cuando los griegos vencieron por primera vez en la llanura de Maratón a los persas, pero posteriormente ellos fueron derrotados en Termópilas. La escuadra ateniense tuvo tiempo para retirar y reagruparse, y gracias a la hábil estrategia de los Temístocles consiguió poco después la victoria naval en Salamina. Entonces este fue el primer momento de esta guerra. Después, al pasar otro siglo, hay un segundo momento, que fue en el verano, en el cual los persas fueron vencidos de nuevo en Platea, en el año 479 a.C., frente al ejército dirigido por Pausanias, y a continuación la flota confederada griega destruyó en Micala, en la costa jónica, al grueso de la escuadra enemiga. Entonces, mis niños, este fue el segundo momento. En tercer lugar, es decir, el tercer momento de esta guerra, fue cuando finalmente ya la guerra concluyó definitivamente en el año 448 a.C. Esto se dio con la paz de Calias, por la que Persia reconocía la hegemonía de Atenas en el Egeo. Entonces, mis niños, estos fueron los tres momentos que hicieron parte de las famosas guerras médicas. Vamos a pasar ahora a estudiar una de las primeras ciudades importantes que les mencioné anteriormente, que fue Atenas. Atenas la llamaban la cuna de la democracia. Atenas está ubicada en la península de Ática. Atenas fue una de las polis más importantes de Grecia en la antigüedad.
alcanzó su plenitud entre los años 500 y 400 a.C., el cual fue un periodo reconocido como el siglo de oro de Pericles, por el gran desarrollo de la filosofía, la ciencia, el arte, la arquitectura y la política. Entonces, mis niños, Atenas fue considerada la cuna de la democracia. ¿Por qué? Porque el gobierno de esa ciudad le fue otorgado a otro ciudadano. Es decir, estos ciudadanos en esta época estaban organizadas por demarcaciones llamadas demos o las llamadas famosas aldeas. Entonces, de esta manera, en aldeas estaba conformado el gobierno en esta época en la ciudad de Atenas. Atenas tuvo unas instituciones democráticas muy importantes. En primer lugar estaba la Eclesia o la Asamblea, las cuales eran instituciones políticas muy importantes, en donde iban todos los ciudadanos varones mayores de 18 años nacidos en Atenas y de pares atenienses, todos con plenitud de derechos. Es decir, como estaba conformado por un sistema de gobierno democrático, en esta época todos los hombres que fueran mayores de 18 años tenían la misma igualdad de derecho. La segunda institución fueron los llamados magistrados, los cuales se encargaban de las leyes y del ejército. La tercera institución fue el consejo o boule, los cuales se encargaban de preparar las leyes. Y la cuarta institución fueron los tribunales populares, los cuales se encargaban de impartir justicia. Entonces, mis niños, estos fueron las 4 instituciones democráticas que hicieron parte del gobierno de Atenas en la época de Grecia clásica. Ahora, mis amores, vamos a pasar a la segunda ciudad importante que les mencionaba anteriormente, que hizo parte de Grecia clásica. Fue la ciudad de Esparta. La llamaban la ciudad de hoplitas. Fue una ciudad de guerreros, importante, recuerden esto, Esparta fue una ciudad de guerreros, también llamados hoplitas. A diferencia de Atenas, contaba con un gobierno aristocrático, es decir, que este gobierno estaba conformado o hacían parte de este gobierno solamente las personas privilegiadas que tenían títulos nobiliarios o que de pronto ese puesto o ese cargo era heredado por su papá, por su abuelo, es decir, por su descendencia o por su antepasado. Entonces, estos reyes procedían ¿de dónde? De la aristocracia, que seguían el poder a través del consejo de ancianos. Vamos ahora, mis niños, a ver cuáles fueron esas clases sociales que hicieron parte de Esparta. En Esparta las clases sociales se dividían en 3 partes. En primer lugar estaban los llamados los iguales, los cuales eran ciudadanos con plenos derechos políticos para participar en el gobierno de la poli. Los segundos fueron los periecos, que eran habitantes de regiones dominadas por Esparta. Aunque eran libres, no podían participar en la política. Algunos poseían tierras y se dedicaban a la agricultura, es decir, eran personas muy humildes. Y recordamos que en este sistema de gobierno solamente hacían parte las personas que eran ¿de qué? De la aristocracia. Y la tercera clase social fueron los ilotas, los cuales carecían de derechos políticos y debían servir como siervos en la tierra de los iguales. Es decir, eran las personas más pobres, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un recorrido. Los iguales eran, supongamos, las personas más que pertenecían a la clase social más alta. Los periecos a la clase social media y los ilotas pertenecían entonces a la clase social baja de esa época en Esparta. Ahora, mis niños, vamos a pasar a otra guerra que también hizo parte de este periodo de Grecia clásica, la llamada Guerra del Peloponeso. Recuerden que la primera guerra fueron las guerras médicas. La segunda guerra es esta, la Guerra del Peloponeso. Esta guerra se dio nuevamente, miren, entre Atenas y Esparta. Entonces se pueden dar cuenta que en este periodo fue un periodo de guerras entre ¿quiénes? Entre Atenas y Esparta. Estas dos ciudades habían llevado la iniciativa en las guerras médicas y representaban 2 modelos políticos contrapuestos. ¿Por qué? Porque Atenas estaba con los aliados de la Liga de Delos, los cuales representaban un sistema político democrático.
Los atenienses se enorgullecían de su cultura y amaban a la filosofía y al arte. Entonces, Atenas tenía un sistema democrático, ¿cierto? Es decir, que todos los ciudadanos adultos ejercían el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directa o por medio de los representantes elegidos. Entonces, recuerden, importante, mis niños, tener en cuenta esto. Atenas manejaba un sistema político democrático y Esparta estaba aliado a la Liga de los Peloponesos y tenía un sistema de gobierno de la oligarquía aristocrática. Es decir, que este gobierno estaba formado por el poder político en manos de muy pocas personas, generalmente de la misma clase social. Es decir, solamente las personas que tenían títulos nobiliarios o que pertenecían a una clase social alta eran los que hacían parte de este sistema de gobierno político, el de la oligarquía aristocrática. Es por esto que estas dos ciudades, Atenas y Esparta, chocaban y tenían por eso modelos políticos sociales contrapuestos, mientras unos, es decir, los Atenas luchaban por la democracia, los otros, es decir, Esparta, luchaba por la oligarquía. Bueno, mis niños, finalmente la derrota de los atenienses en Egospotamos junto al Helesponto puso fin a la contienda, es decir, puso fin a todas las guerras entre Esparta y Atenas y se dio paso a la supremacía de Esparta. Al año siguiente, en el año 409 a.C., capituló Atenas, donde se instauró el gobierno de los 30 tiranos, fue un nuevo gobierno. Bueno, mis niños, esta fue toda la parte de la explicación teórica de Grecia clásica. Ahora vamos a pasar a los compromisos que muy juiciosos vamos a realizar en casita con ayuda de nuestros papitos. En primer lugar, tenemos el classwork. Después de la explicación que yo les di, ustedes juiciosos van a escribir en el cuaderno de sociales Learning número 2, Grecia clásica, este título, Learning número 2, Grecia clásica. Y van a colocar, importante, la fecha en la cual se trabaja la actividad, es decir, la actividad de hoy, el día 4 de mayo de 2020. Y seguidamente pasan a escribir la parte de conceptualización de este tema que se encuentra en la guía. Ustedes en la guía entonces se van a ubicar donde diga el tema Grecia clásica y en la partecita que diga conceptualización van a copiar toda la conceptualización de este tema, de este learning número 2 que es Grecia clásica. Después pasan a resolver la actividad de classwork. Se ubican en la actividad de saberes previos y van a resolver los puntos 1, 2 y 3. Para resolver estos puntos ustedes deben ver el siguiente link. Entonces ustedes le dan clic aquí o copian y pegan este link en YouTube y van a ver el video, el cual les va a ayudar a responder unas preguntas que se encuentran en la guía de estos 4 puntos. Finalmente, mis amores, vamos a pasar al compromiso de homework, en el que ustedes en primero van a realizar el punto 3 y 5 de la actividad de aplicación. Estos puntos pueden resolverlos en el cuaderno. Segundo, van a realizar, importante esto, mis niños, muy atentos, me van a realizar una exposición a través de un video explicando la solución del punto 9 de la actividad de resolución de problemas. Ustedes juiciosos buscan en la guía la actividad de resolución de problemas y el punto número 9, ustedes me van a hacer un cuadro que se encuentra en la guía, me lo van a hacer en cartulina y se van a grabar, van a prepararme esa exposición y cómo me van a hacer la evidencia de esa exposición, me la van a hacer a través de un video en el cual me van a explicar este punto que ustedes realizan aquí de la actividad de resolución de problemas. Bueno, mis amores, pues esto fue todo por la clase de hoy. Recomendación, miren, aviso importante, lean muy bien, mis amores. Lean muy bien porque en los avisos importantes siempre voy a estar dando las fechas en las cuales ustedes me van a entregar las actividades. Por ejemplo, estas actividades dejadas el día de hoy me las van a entregar todas, es decir, el video y las actividades de saberes previos y la actividad de aplicación me las van a entregar el día 8 de mayo, me las van a enviar a mi correo electrónico. Aquí les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes me envíen todas esas actividades que yo les dejo. Bueno, mis amores, esto fue todo por hoy. Les deseo a todos muchas bendiciones, muchos éxitos en estas actividades. Quedo atenta a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Pueden escribirme sin ningún problema.
al WhatsApp. Bendiciones para todos y juiciosos a trabajar en casa, mis niños.